Una joven china se casa con el ranchero más pobre, y él la lleva a un bosque misterioso. El carruaje se detuvo con un crujido de madera que resonó entre los troncos viejos del bosque. La joven bajó lentamente, con las manos entrelazadas frente a ella, respirando el aire húmedo y frío que olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Sus ropas finas y de colores vivos contrastaban con la austeridad del lugar. Árboles altos que se inclinaban sobre un río apenas visible, sombras que se movían con la brisa y un silencio que parecía absorber todo sonido. No dijo nada. Apenas se movió, dejando que su presencia silenciosa hablara por él. No había caminos, ni vecinos, ni ningún signo de civilización. Su cabello oscuro y su piel clara destacaban en ese entorno agreste, y él con su sombrero raído y botas embarradas parecía fundirse con la tierra. ¿Aquí? Viviremos, dijo finalmente con voz grave y medida señalando la cabaña. No hubo promesa en sus palabras. Solo una declaración de hecho. Ella asintió, conteniendo un estremecimiento que no era del frío, sino del miedo que le producía. El viaje había sido largo, los tratos familiares discutidos y rotos, y ahora estaba sola con un hombre que apenas conocía, en un lugar donde el mundo parecía haberse olvidado de ellos. Observó con ojos fríos y medidos como ella lo hacía, y solo cuando tropezó le sostuvo el brazo, firme y rápido, sin palabras de consuelo. «Gracias», dijo ella, y la simple cortesía sonó extraña en aquel silencio. Él asintió sin sonrisa, y entró primero a la cabaña abriendo la puerta que chirrió hasta que la madera se acomodó con un gemido antiguo. El interior era oscuro y rústico. Un par de camas, una mesa marcada por años de uso. Un horno de leña que olía a humo seco y madera quemada. La joven se acercó a la ventana y vio cómo los árboles se amontonaban, densos y húmedos, como si quisieran impedir cualquier escape. Él dejó su sombrero y su abrigo en el perchero improvisado y la miró mientras abría un cofre pequeño para guardar algunas provisiones. Su silencio no era hostil, pero pesaba. Cada movimiento era medido, nada de palabras vacías, nada de gestos innecesarios. Solo cuidado práctico. «El río», dijo finalmente, señalando a través de la ventana, donde se vislumbraba el agua que corría entre rocas. «Agua potable, peces si sabes cómo atraparlos. No hay caminos, no hay gente. Aquí, dependes de ti». Y de mí, ella tragó saliva. La idea de depender de alguien era nueva, desconcertante. Su vida anterior estaba marcada por costumbres y reglas, por servidumbre y expectativas familiares, pero aquí, en la frontera, esas reglas no existían. Aquí la supervivencia era la única ley. Pasaron la tarde en silencio. Él cortando leña con movimientos precisos, ella desempacando su ropa, aprendiendo a mover las manos con cuidado para no romper nada. Cada acción era observada, evaluada, y aunque no lo decía podía sentir que él medía su capacidad, su temple, su disposición a enfrentarse al aislamiento. La primera noche llegó con un viento que silbaba entre los troncos, levantando la piel de la cabaña como si quisiera empujarla al exterior. La joven se acurrucó en su cama, sintiendo la soledad como un peso en el pecho. Él dormía en la otra habitación, y el sonido de su respiración profunda y constante era lo único que rompía el silencio. Ella sabía que podía confiar en él, de alguna manera, aunque todavía no entendía cómo funcionaba esa confianza en un hombre que no hablaba de sentimientos. A la mañana siguiente el bosque parecía más hostil, la nieve reciente había cubierto los senderos y el río parecía más un obstáculo que una fuente. Él le indicó cómo preparar el desayuno, cómo encender el fuego sin quemarse las manos, cómo cargar agua sin derramarla. Cada instrucción era breve, precisa y sin condescendencia. Cada pequeño éxito que ella lograba lo hacía sentir con un leve movimiento de cabeza. Durante los primeros días las tensiones se manifestaron en la rutina, pequeñas frustraciones, la joven dejando caer un cubo de agua, él corrigiendo su postura al cargar leña, palabras escasas, miradas largas y evaluadoras. Ninguno de los dos cedía, pero tampoco se enfrentaban. Había un respeto silencioso, casi doloroso, que crecía en cada gesto. Un día, mientras ella recolectaba leña cerca del río, escuchó un gruñido profundo. Un lobo, grande y hambriento, la observaba entre los árboles. Paralizada, dio un paso atrás, pero él apareció detrás de ella como si hubiera emergido de la sombra misma. Con un movimiento rápido levantó su rifle y disparó al aire, el estruendo resonando en todo el valle. El animal desapareció entre la niebla y la nieve. Ella no dijo nada. Solo él bajó el rifle y la miró de reojo. «No grites,
Te hará más daño que al lobo. Era la primera vez que la joven sintió algo cercano a la protección. Pero no era ternura lo que veía en sus ojos, sino responsabilidad. Él estaba allí porque debía estarlo, porque entendía que ella sola no sobreviviría mucho tiempo en aquel bosque. Esa noche el viento fue más fuerte. La nieve azotaba los cristales, y la joven temblando bajo las mantas comprendió algo. Aquí no habría ceremonias, ni promesas dulces, ni cuentos de hadas. Solo trabajo, silencio y la cruda realidad de la frontera. Pero también entendió que si lograba adaptarse, si aprendía a leer los signos del bosque y a moverse con él, tal vez sobrevivirían durante semanas. La rutina los definió. Leña, agua, comida, cuidado del refugio, observación del entorno. Cada gesto era calculado. Cada mirada medía paciencia, capacidad y fuerza. Ella aprendió a leer su silencio como si fueran palabras, y él empezó a notar que ella no era simplemente alguien que debía proteger, sino una mujer capaz, decidida a enfrentar lo que viniera. Un día, mientras revisaban la cerca improvisada del corral, él se cortó la mano con un alambre oxidado. La joven actuó rápido, limpiando la herida, vendándola con precisión. Él no dijo nada, pero sus ojos la miraron con algo que se acercaba al reconocimiento silencioso. Respeto por su habilidad y disposición a actuar sin esperar órdenes. Esa noche, mientras ambos comían en la penumbra de la cabaña, se percibió un cambio sutil. No había palabras de afecto, ni gestos románticos. Solo la conciencia de que el otro estaba allí, capaz, fuerte, necesario. La joven desde su rincón comprendió que el bosque, el frío, la soledad y la amenaza silenciosa. Una alianza donde confiar no era opcional, sino esencial. El viento volvió a golpear la cabaña. La nieve cubrió las ventanas, y la sombra del bosque se hizo más densa. Ella miró por la ventana con los dedos entrelazados, y comprendió que la frontera no perdonaba errores, pero sí recompensaba la paciencia, la capacidad y la resiliencia. Y aunque aún no había lugar para el amor, algo había comenzado a formarse, un entendimiento lento, contenido que solo el tiempo y la supervivencia podrían probar. El día terminó con la quietud habitual, la cabaña iluminada por la luz mortecina del fuego y la nieve cayendo suavemente afuera. Ninguno de los dos habló mucho. Ninguno de los dos necesitaba decir algo. Había tensión, sí, pero también confianza naciente. Y mientras las sombras del bosque se alargaban, el hombre y la mujer se dieron cuenta de algo crucial. Fuera de la frontera. Aquí, solos, solo podían depender el uno del otro. Y en ese entendimiento silencioso, la historia apenas comenzaba. El amanecer en el bosque siempre llegaba con un silencio distinto al del resto del día. La luz filtrada entre los pinos dibujaba líneas sobre la nieve, y cada rama cargada parecía un obstáculo invisible que exigía cuidado al caminar. La joven, todavía temblando de frío, comenzó a preparar el desayuno mientras él revisaba las trampas de caza que había colocado la noche anterior. No intercambiaron palabras. Sus gestos eran la conversación. Cada acción pequeña, desde encender el fuego hasta colocar los cuchillos en orden, servía como medida del otro. ¿Quién podía resistir? ¿Quién podía adaptarse? Durante semanas, la rutina se convirtió en la columna vertebral de su convivencia. Ella aprendió a encender el fuego sin que él lo observara, a cortar leña con la fuerza justa. Él, a su vez, comenzó a confiarle tareas más delicadas: limpiar la cabaña, preparar la comida, vigilar el corral de caballos y ganado. Cada gesto era silencioso, medido, pero en ellos crecía un hilo invisible, confianza ganada lentamente, con trabajo y precisión. Un día, mientras ella reparaba una cerca caída, él se acercó con un paquete pequeño, un pedazo de pan duro, un poco de carne seca y un frasco de miel. Se lo dejó sobre la madera sin decir nada, solo un asentimiento mínimo con la cabeza. Ella lo miró, sorprendida. No era un gesto romántico, ni siquiera particular. Era responsabilidad. Cuidar del otro. La frontera enseñaba que esa era la forma más genuina de afecto. Gracias, murmuró, casi para sí misma. Él no respondió. Solo siguió trabajando en la cerca como si nada hubiera pasado. Los días pasaban, y con ellos los límites del bosque se hacían más claros, pero también más peligrosos. Hubo una mañana en que encontraron huellas extrañas cerca del río. Botas grandes embarradas que no pertenecían a ningún cazador conocido. Él frunció el ceño y la joven sintió por primera vez la inquietud real de estar vigilados. No dijo nada, pero entendió. El aislamiento no garantizaba seguridad.
Por la tarde, mientras reparaban el techo de la cabaña, ella resbaló sobre la nieve acumulada y cayó, raspándose la rodilla contra la madera. Él bajó de inmediato, y esta vez no esperó a que ella pidiera ayuda. La limpió con cuidado, aplicó ungüento y vendó la herida. No hubo palabras de consuelo. Solo su presencia, firme y constante. La joven sintió un calor extraño recorrerle el pecho. No era amor, no, era reconocimiento. Él estaba allí porque debía, porque la seguridad era más importante que cualquier sentimiento. Y ella comprendió que podía confiar en eso. Las noches eran aún más difíciles. El viento golpeaba la cabaña con furia y la nieve se acumulaba contra las paredes. Y mientras ella cosía parches en su abrigo, él vigilaba el exterior. Cada crujido de los árboles, cada sombra moviéndose entre los troncos, los mantenía alerta. Pero con el tiempo aprendieron a compartir silencios, ella leyendo, él reparando herramientas, ambos conscientes del otro, pero sin necesidad de llenar el aire con palabras. La nieve cubría todo rastro de animales, y los pocos frutos secos guardados comenzaban a escasear. Cada día era una prueba de resistencia, caminar kilómetros para cortar leña, asegurar el agua del río, mantener calientes a los caballos. La joven, que al principio había sentido miedo y debilidad, comenzó a reconocer su fuerza. Él lo notaba. Y su mirada, aunque siempre contenida, llevaba una aprobación silenciosa que ella agradecía en secreto. Una tarde, mientras ella iba a buscar leña más profunda en el bosque, escuchó voces, hombres, burlones, que discutían a lo lejos. Se escondió detrás de un tronco, conteniendo la respiración, y regresó rápidamente a la... Él no preguntó, pero al verla sudorosa y pálida comprendió. Esa noche reforzaron la puerta, colocaron trampas y decidieron no salir hasta el amanecer. La amenaza externa era la primera que se presentaba, y ella entendió que la frontera no solo castigaba por descuido o inexperiencia, sino también por descuido de los demás. No hablaban de emociones, ni de pasado, ni de futuro. Cada gesto era medido, cada mirada contenía significado. Comprobar que estaban bien, asegurarse de que la cabaña estaba segura. La joven aprendió a moverse con él, a anticipar sus acciones, y en esa coordinación silenciosa comenzó a nacer algo más. Respeto profundo, la primera raíz de un vínculo que no necesitaba palabras. Un día, mientras arreglaban el corral, él notó un cambio en ella. Sus movimientos eran más seguros, su mirada más firme. Sin decirlo, entendió que ella ya no era la joven asustada que llegó semanas atrás. Era una sobreviviente. Y en la frontera, eso era más valioso que Aún así, el pasado no desaparecía. Ella hablaba ocasionalmente de su familia, de los viajes, de la vida que dejó atrás, pero siempre con cautela. Él escuchaba sin interrumpir, guardando silencio, cargando con su propio pasado invisible que nunca mencionaba pero que siempre estaba presente en su mirada y en su forma de moverse. Entre ellos, las palabras eran innecesarias. Los gestos hablaban por ellos. Un día, mientras cazaban juntos, la joven falló al disparar un conejo que tenían marcado. Se sintió frustrada y torpe, pero él simplemente colocó su mano sobre su hombro, guía y soporte sin reproche, y le enseñó nuevamente la postura y la respiración. No hubo caricias, no hubo sonrisas amplias, solo enseñanza y presencia. Esa combinación de cuidado y respeto era más cercana que cualquier muestra superficial de afecto. La amenaza de otros hombres regresó esa semana. Hombres que buscaban recursos, ganado o simple violencia. Ellos llegaron al borde del bosque, y por primera vez, la joven entendió la gravedad real de su aislamiento. Prepararon armas, reforzaron el refugio y se ocultaron durante días, moviéndose con la precisión que el bosque exigía. Cada acción fortalecía su vínculo. No era una relación romántica todavía, sino una alianza de supervivencia y confianza, forjada en la exigencia del entorno y la dependencia mutua. Ella hablaba de los lugares que extrañaba, él de los años que pasó solo, aprendiendo a depender únicamente de sí mismo. Nunca hubo reproches ni lamentos, solo la constatación de que el mundo exterior era peligroso y que aquí solos podían sobrevivir. Cada acto de cuidado se convirtió en lenguaje: encender fuego, preparar comida, vigilar juntos, cubrirse mutuamente durante la nieve o la lluvia. La primera vez que ella apoyó la cabeza en su hombro fue accidental. Cayó de cansancio mientras revisaban el establo, y él no hizo ningún comentario, solo ajustó su postura para que descansara sin peligro. Para ella fue un pequeño acto de cercanía que marcó un antes y un después. La confianza ya no era solo funcional, sino también personal. Él,
En silencio, aceptó sin pronunciar palabra, consciente de que cualquier gesto apresurado podría romper lo que habían construido pacientemente. Con cada día que pasaba, la cabaña se convirtió en un refugio más que un simple lugar de supervivencia. Era un espacio donde podían existir sin el juicio del mundo exterior, donde cada silencio y cada gesto tenía significado, donde la confianza se cultivaba lentamente, como la nieve que caía y se acumulaba sin prisa. Al final de la segunda semana, mientras ambos observaban el río parcialmente congelado desde la cabaña, ella habló. Nunca pensé que podría acostumbrarme a esto. No era una queja, solo una constatación. Él la miró, y por primera vez, una ligera relajación se dibujó en su rostro. No dijo nada, pero el asentimiento de su cabeza lo dijo todo. Ella estaba sobreviviendo, y él había hecho su trabajo. El bosque los rodeaba, silencioso, implacable. La amenaza de los hombres que rondaban los alrededores permanecía, como un recordatorio constante de que su aislamiento no era elección, sino necesidad. Pero dentro de esa presión algo empezó a formarse. Un vínculo silencioso, contenido pero firme. No era amor, no todavía. Era algo más esencial. Confianza, respeto y la certeza de que podían depender el uno del otro sin palabras, sin promesas. La noche cayó, y con ella el viento volvió a azotar la cabaña. Sin embargo, esta vez, ambos se sintieron menos vulnerables. Habían aprendido a moverse juntos, a anticipar los peligros, y a sostenerse mutuamente. La joven se acomodó cerca del fuego, y él vigiló la puerta con la precisión de siempre. Entre el crepitar de las llamas y el golpe constante de la nieve entendieron que la frontera los había cambiado. No eran los mismos que llegaron. Ahora eran un equipo silencioso, paciente y resistente. Y mientras la oscuridad del bosque los envolvía, la joven pensó que tal vez podía sobrevivir aquí, no por la fuerza del hombre que la protegía, sino porque él había reconocido su fuerza. Y ese reconocimiento silencioso y contenido era más valioso que cualquier promesa de amor. El bosque parecía más oscuro aquella mañana, como si hubiera estado esperando. La nieve estaba teñida de gris por la escarcha acumulada, y cada tronco se alzaba como un vigilante inmóvil. La joven, al mirar por la ventana, sintió un frío que no era solo de la nieve. Había un presentimiento que le encogía el estómago. No era miedo a lo que ella no podía controlar, sino a lo que otros podían traer hasta su puerta. Él estaba en silencio, revisando las trampas y los alrededores, su figura erguida y tensa. No habló mientras ella preparaba el desayuno. Tampoco la miró demasiado. Pero su silencio era diferente hoy. Había alerta contenida, un recordatorio de que nada en la frontera estaba garantizado. Los hombres llegaron al mediodía, los botas rompiendo la nieve con ruido que parecía resonar en todo el bosque. No eran simples cazadores, sus miradas eran duras, cargadas de amenaza y arrogancia. Querían ganado, comida, quizás diversión a costa del miedo de otros. Él se plantó frente a la cabaña, rifle en mano sin alzar la voz, pero con una firmeza que hacía saber que no retrocedería. La joven sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Permaneció a su lado, lista para ayudar, su postura firme, ojos alerta. «No nos vamos sin lo que necesitamos», dijo uno de los hombres, con un acento áspero y burlón. Él no respondió. Su mirada recorría cada movimiento, cada respiración de los intrusos. La joven comprendió que cualquier palabra de más podía ser peligrosa. Su protección no vendría de la diplomacia, sino de la precisión y la fuerza contenida de aquel hombre que había aprendido a sobrevivir solo. El enfrentamiento duró horas en apariencia. Se estudiaban, evaluaban, esperando un error del otro. La joven, mientras tanto, recordaba cada gesto aprendido en semanas de convivencia. Cómo moverse sin hacer ruido, cómo sostener la mirada sin provocar, cómo mantener la calma incluso cuando el corazón latía con fuerza. Finalmente, los intrusos se retiraron, no sin prometer que regresarían. La joven respiró con alivio, aunque no era la primera vez que sentía miedo. Era el reconocimiento de que la frontera estaba viva y que su supervivencia dependía de decisiones rápidas y precisas. Él, en silencio, guardó el rifle y examinó los alrededores, su cuerpo tenso pero controlado. Ella se acercó, colocando su mano sobre la suya sin palabras. No era una caricia, no era un gesto romántico. Era un recordatorio de que estaban juntos en aquello y que dependían uno del otro. Esa noche, mientras la nieve cubría el techo de la cabaña y el viento ululaba entre los árboles, la joven habló por primera vez de manera más profunda. Si nos separan, sobreviviría solo otra vez. Él no respondió de inmediato.
Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Finalmente dijo: «Pero no quiero que lo hagas sola. No hubo promesas de amor. No hubo gestos exagerados. Solo responsabilidad y reconocimiento». Ella comprendió que debía elegir quedarse y enfrentar la frontera con él, o abandonar esta alianza naciente y arriesgarse a la soledad que conocía demasiado bien. Al amanecer del día siguiente, mientras ambos arreglaban las trampas de casa, ella tomó su decisión. No hubo dramatismo, no hubo lágrimas. Simplemente se acercó, colocando su mano sobre la suya mientras ajustaban la cuerda de una trampa. Él miró, reconociendo la elección silenciosa que había hecho. La frontera les había enseñado que el afecto no necesitaba palabras sino acciones constantes. Y ella había decidido confiar en esa alianza. El primer contacto físico, restringido y contenido, fue el reflejo de semanas de tensión, trabajo compartido y vigilancia mutua. No era pasión desenfrenada, sino intimidad ganada con paciencia. Sus cuerpos se acercaron, no por deseo impulsivo, sino porque ambos reconocían la necesidad de cercanía y apoyo. Cada gesto era medido, cada respiración contenida. La joven sintió un calor nuevo, distinto del fuego que ardía en la cabaña, y comprendió que la intimidad podía surgir incluso en medio de la adversidad, siempre que fuera ganada y respetada. Esa tarde, mientras revisaban la cerca del corral, la nieve comenzó a caer más densa, cubriendo cada sendero y cada huella. La amenaza de los hombres del día anterior permanecía latente, recordándoles que el aislamiento no significaba seguridad completa. Pero esta vez, la joven se movía con confianza. Junto a él, cada acción no había miedo paralizante. Solo reconocimiento mutuo de fuerza, capacidad y cuidado. Los días siguientes reforzaron aún más su vínculo. Cada tarea, desde recolectar leña hasta cazar, se realizaba en silencio, pero con entendimiento. La joven comenzó a anticipar los movimientos de él, y él reconocía su habilidad y juicio. La frontera no permitía errores, pero ofrecía recompensas, respeto, confianza y... Un día, mientras limpiaban y reparaban la cabaña, ella encontró un objeto antiguo parcialmente enterrado bajo la nieve cerca del río, un medallón oxidado con símbolos que no entendía. Sus ojos se suavizaron por un instante y por primera vez en semanas permitió que una emoción leve contenida se mostrara. No hubo palabras, solo comprensión. Cada uno cargaba su pasado, y en ese instante, lo compartieron sin necesidad de hablar. La amenaza externa no desaparecía. Los hombres que habían llegado aún rondaban, invisibles, recordándoles que la frontera era impredecible. La moderna no desaparecía. Pero la joven y el hombre habían aprendido a confiar en sus habilidades y en la presencia del otro. Cada gesto, cada decisión, cada contacto físico contenido y respetuoso, fortalecía un vínculo que no necesitaba etiqueta. Era supervivencia compartida. Cercanía ganada y respeto absoluto. Mientras la noche caía nuevamente, ambos se sentaron cerca del fuego. La joven observaba cómo el humo se levantaba, cómo las sombras de los troncos danzaban en la nieve. Él vigilaba la puerta alerta, pero sus hombros, tensos por semanas de responsabilidad, se relajaron ligeramente. Habían sobrevivido otra prueba. Habían elegido permanecer juntos, conscientes de que el mundo exterior podía ser cruel. Pero dentro de su cabaña, en su silencio, estaban a salvo. Y mientras la oscuridad del bosque los envolvía, ella comprendió que la elección de quedarse no era un acto impulsivo ni romántico. Era una decisión consciente, madura, basada en la supervivencia, la confianza y la paciencia. La frontera no ofrecía certezas, pero les había dado algo más profundo. La posibilidad de enfrentarla juntos, no por amor apresurado, sino por respeto, responsabilidad y cuidado mutuo. Esa noche, mientras la nieve caía y el viento golpeaba con fuerza la cabaña, la joven se acomodó junto al fuego, y él ajustó la puerta para reforzarla contra la tormenta. Cada uno sabía que el otro estaba allí, firme, capaz, responsable. La intimidad contenida y silenciosa era ahora parte de su alianza. No había promesas, no había dramatismo, solo certeza. La frontera los había unido, y ellos habían elegido permanecer juntos. Mientras el bosque parecía respirar alrededor, la historia avanzaba hacia su última prueba, la necesidad de permanecer, sobrevivir y enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sabiendo que la elección de confiar y quedarse era solo el comienzo de lo que realmente significaba estar juntos en la frontera. El bosque despertó con un silencio extraño, casi pesado, como si recordara los días de nieve, frío y amenazas que habían atravesado juntos. La joven se levantó antes del amanecer,
con los dedos entumecidos por la helada, y miró la cabaña, todavía intacta, todavía su refugio. La nieve acumulada parecía más ligera hoy, como si reconociera la presencia de quienes habían aprendido a respetarla, a moverse con ella y no contra ella. Él ya estaba fuera, revisando el corral y el río, comprobando que todo estaba en orden. Sus movimientos eran precisos, medidos, silenciosos, como siempre, pero ahora ella los entendía de otra manera. No solo como actos de supervivencia, sino como manifestaciones de cuidado. Cada acción contenía la promesa silenciosa de protección. El río no se congeló completamente, dijo ella acercándose sin prisa. Su aprobación era tácita, el entendimiento mutuo suficiente. El invierno avanzaba y con él la frontera exigía todo: esfuerzo, paciencia, resistencia. Los días eran largos y las noches más largas aún. Pero algo había cambiado. No era amor rápido ni pasión desbordada. Era la certeza silenciosa de que podían depender el uno del otro. Habían sobrevivido tormentas, hombres hostiles, heridas y miedo. Y ahora por primera vez, había estabilidad aunque frágil en medio del aislamiento. La joven pasó las horas ayudando en la cabaña, arreglando la madera del techo, preparando alimentos, revisando trampas. Cada gesto era contenido, medido, pero también cargado de significado. Demostrar que podía contribuir, que era más que alguien a proteger. Él observaba sin palabras, pero con una atención sutil que lo decía todo. Ella no era una carga, sino compañera y sobreviviente. Un día, mientras reforzaban la cabaña contra la tormenta de nieve que se avecinaba, escucharon ruidos que indicaban la llegada de animales grandes, lobos o coyotes, probablemente buscando alimento. No era la primera vez que enfrentaban la fauna del bosque, pero esta vez la alerta fue más intensa. Cada movimiento fue coordinado. Él vigilaba la puerta. Ella aseguraba las provisiones y cubría los flancos del refugio. La amenaza externa no era humana, pero exigía la misma precisión, la misma vigilancia y sobre todo confianza mutua. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, la joven se acercó al fuego. No hubo gestos exagerados, no hubo caricias innecesarias. Solo un acto de cuidado, silencioso, que hablaba de respeto y protección. Ella asintió levemente, entendiendo que la frontera enseñaba a valorar cada gesto y que la verdadera cercanía no siempre necesitaba palabras. Con el paso de los días comenzaron a surgir tareas más complejas. Reparar el techo por completo, asegurarse de que el ganado sobreviviera, mantener caminos mínimos para el agua. La rutina no era fácil, pero estaba impregnada de un ritmo nuevo. Cada acción reforzaba la certeza de que podían sobrevivir juntos y que su presencia mutua. La joven también comenzó a enseñar pequeñas cosas que había aprendido durante sus días en otras tierras: cómo detectar señales de animales, cómo improvisar herramientas sencillas y efectivas. Él la escuchaba, aprendía y aplicaba, sin palabras de elogio, pero con gestos que demostraban aceptación y respeto. Había un equilibrio silencioso, fuerza y experiencia de él, ingenio y adaptabilidad de ella. Ninguno dominaba al otro. Simplemente funcionaban como un equipo. Una tarde, mientras caminaban hacia el río para revisar una trampa, él se detuvo de repente. Sus ojos recorrían el horizonte buscando señales. Ella lo imitó, y juntos observaron huellas humanas recientes en la nieve. No eran amistosas, sin embargo la diferencia era notable. Ya no sintieron miedo sabían cómo moverse, cómo prepararse, cómo proteger su refugio. La frontera seguía siendo peligrosa, pero ellos habían crecido con ella, y ahora su entendimiento del entorno era tan natural como respirar. «Vienen de nuevo», dijo ella con voz tranquila, sin dramatismo. Él asintió y levantó la mano señalando un plan silencioso. Ellos serían pacientes, precisos, preparados. Cada uno sabía su rol, y cada acción estaba destinada a mantener el equilibrio, la seguridad y la estabilidad. Cuando los hombres llegaron, encontraron la cabaña fortificada, con trampas visibles y alertas improvisadas. No hubo enfrentamiento inmediato. La presencia de los ocupantes, firmes, preparados y coordinados, bastó para disuadir la amenaza. La joven y él no necesitaban demostrar fuerza de manera dramática. El simple conocimiento y control del entorno les dio ventaja. La frontera enseñaba una vez más que la seguridad dependía de estrategia y paciencia más que de impulsos heroicos. Después de que los hombres se retiraron, la joven respiró hondo, mirando el bosque blanco y silencioso. Él la observó, y por primera vez en semanas, permitió que sus hombros se relajaran visiblemente. Ella entendió. No estaban solos, no como antes.
y la elección de permanecer juntos había hecho posible esto. No era amor fantasioso ni romance rápido. Era una certeza lenta, ganada, tangible. Durante los días siguientes, reforzaron la cabaña, ajustaron las trampas y revisaron los alrededores. Cada acción era un recordatorio de que habían sobrevivido no solo a la naturaleza, sino también a las amenazas externas, y que podían hacerlo mientras permanecían juntos. No necesitaban palabras grandilocuentes para expresar lo que sentían. La frontera había enseñado que el cuidado, la paciencia y la constancia eran más poderosos que cualquier declaración de amor. Finalmente, cuando la nieve comenzó a derretirse y el bosque mostró los primeros signos de primavera, ambos salieron al claro frente a la cabaña. Los caballos pastaban, la cabaña estaba intacta, y por primera vez la joven permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Él la observó sin decir nada, y por un instante sus ojos se encontraron en un reconocimiento silencioso. Habían sobrevivido, habían crecido, y ahora no estaban solos. No hubo promesas, no hubo dramatismo. Solo certeza, la frontera había exigido lo máximo de... Juntos, la joven entendió que lo que tenían no era efímero. Era un vínculo forjado en la adversidad, la paciencia y la confianza. Él comprendió que su responsabilidad ya no era solo proteger, sino compartir la carga y reconocer la fuerza de ella. El sol se alzó, iluminando el bosque, los caballos, la cabaña y el río. La joven respiró hondo, sintiendo el frío mezclado con una sensación nueva, pertenencia. Solo la tranquilidad de saber que podían enfrentar la frontera juntos, que cada desafío futuro sería compartido, y que ninguno de los dos estaba solo. Mientras el viento movía las ramas y el río murmuraba entre piedras, ella apoyó la mano en la suya. Él no hizo nada dramático, solo ajustó sus dedos sobre los de ella con la precisión de siempre. No era romance rápido ni pasión desbordada. Era un acto silencioso de alianza, de certeza, de humanidad compartida, y así, en medio de la nieve que se derretía, el bosque que aún imponía respeto y la cabaña que los había visto crecer, ambos comprendieron la lección más importante de todas. No hay soledad cuando la confianza y la responsabilidad se construyen con paciencia, cuidado y respeto. La frontera había probado su fuerza, su resistencia y su voluntad. Habían sobrevivido, juntos, y aunque el mundo fuera hostil y el futuro incierto, había una certeza inquebrantable: no estaban solos.